Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK, en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, para conversar hoy con Michal Jabstrettner, que es directora de Sembra Media, cofundadora de Sembra Media, periodista, docente. Michal, gracias por venir. No, gracias a vos por esta invitación. Michal, ¿por qué se debe emprender en periodismo? Si es que se debe. En realidad tiene más que ver, la palabra emprender trae un montón de conceptos y tiene un montón de significados, depende del contexto. Pero en realidad para nosotros en Sembra Media emprender tiene que ver con tener el concepto claro de dónde provienen esos fondos y tener cierta incidencia como periodista de cuáles son los fondos que son coherentes con el tipo del periodismo que querés hacer. Son la herramienta para poder sostener esa independencia, básicamente. Desconocer cómo funciona el negocio, que es un negocio de los medios, limita esa independencia muchas veces. Entonces entendemos que cuando uno puede conocer cómo se maneja el negocio y cómo hacer un negocio a medida de los objetivos y de la misión periodística, tiene más consistencia, tiene más transparencia, es más creíble y obviamente es más sostenible en el tiempo. Había poca información de cuántos emprendedores y proyectos había en América Latina hasta que Sembra Media hizo su primer mapeo. ¿Cuáles fueron los principales emergentes de ese mapeo? Bueno, la verdad es que fue como abrir una caja de Pandora, ¿no? O sea, la verdad es que no teníamos información de ejemplos, no solamente detectados cuáles eran los ejemplos o cuáles eran los medios que estaban haciendo periodismo, lo que nosotros llamamos periodismo emprendedor o periodismo independiente, nativo digital, que es lo que nosotros particularmente estudiamos en Latinoamérica, sino que además aquellos que conocíamos como referentes en esta área no tenían, digamos, una gran... no habían conversado públicamente demasiado sobre cómo eran esos modelos, qué había funcionado y qué no había funcionado. Y dentro de un ámbito que es digital, lo que funciona y lo que no funciona también tiene, digamos, un tiempo, ¿no? Va mutando con el negocio digital, que es bastante veloz, es bastante ágil. Entonces, el desafío ante esta escasez de datos no era solamente detectar quién está haciendo qué en este ecosistema que agregue valor para otros, sino también qué funciona y qué puede funcionar en el tiempo y cómo ser ágil para adaptarse. De esta investigación, obviamente, yo creo que el aprendizaje más contundente es que faltan equipos comerciales en los medios independientes. Hay un periodismo de excelente calidad, dando cobertura a temáticas que antes no tenían cobertura o que no tenían una cobertura muy comprometida con la temática. Derechos humanos es uno de los ámbitos en los que más hay cobertura, sobre todo de medios fundados por mujeres. Y no solamente esa es la relevancia, sino que la manera en que se estaban sosteniendo por ahí, o a veces carecía de cierta lógica y por eso sufría esa sustentabilidad, sino que a su vez había mucho desconocimiento y había muchos periodistas tratando de hacer funcionar el medio sin un equipo capacitado a nivel comercial. Y cuando digo comercial, digamos, no es solamente ventas, es a nivel desarrollo de ese negocio. Y claramente cuando encontrábamos medios que sí tenían una o más personas pagadas en ese rol, había un 3000% de ingresos más anuales. Un 3000%, es como un... Sí, si no nos queda clara... Claramente había una diferencia. Completamente. Y después, obviamente, lo que descubrimos es que el acoso cibernético es bastante importante en toda la región. Creo que es algo que hasta entonces, hasta esta investigación que lanzamos en 2017, que fue la primera investigación, desconocíamos que era tan importante el acoso cibernético y el acoso en general a los periodistas, a las y los periodistas, a nivel no solamente cibernético, sino también fiscal en muchos países, ilegal. Hay medios en Brasil que todavía están atravesando juicios que comenzaron en 2013, con 48 juicios ganados y 2 pendientes. O sea, eso es como una pintura de la situación, pero obviamente cuando subimos a México es bastante distinta la amenaza contra su libertad, punto. Y la vida directamente en México. Sí, no, sí. Exacto. Si tuvieras que
estereotipar, ¿no? Un perfil de periodista emprendedor, o 2 perfiles de periodista emprendedor, o 3, los que quieras, pero si tuvieras que sintetizarlos, ¿cómo son? Si lo tuviéramos que corporizar, ¿cómo sería? Y yo creo que hay, hoy por hoy, 2019, casi 2020, hay 2 tipos de periodistas emprendedores. Por un lado están aquellos que hicieron una carrera en medios tradicionales y que finalmente, a raíz de que se achica esa industria o a raíz de una decisión profesional o de que hay ciertos, digamos, caudal de seguidores y una voz influyente, fundan su medio y con ello llevan nuevos talentos. Ese es un estilo de fundador. Es bastante la historia de los medios de Centroamérica, por ejemplo, pero también pasa en Perú, pasa en todos lados. Y después está así ya el periodista emprendedor que sale, digamos, de la carrera, hace algunas experiencias a nivel o internacional o regional o de manera freelance con distintos medios y finalmente decide fundar una voz propia, que es el caso de los medios más jóvenes que tenemos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, digamos, esos emprendedores son realmente un mix y son nacidos de la crisis y de no tener ningún tipo de expectativa ya de trabajar en medios tradicionales. Está mutando constantemente el perfil del periodista emprendedor porque hay una concientización a nivel regional bastante importante de por qué es importante fundar nuevos medios y además creo que está cayendo de a poquito la idea de la masa. ¿Quién es la masa? ¿Qué servicio les ofrezco a la masa? ¿Qué problemas le resuelvo? ¿Cómo soy realmente de servicio? Porque al fin y al cabo el periodismo es un servicio. Fruto de ese relevamiento y del conocimiento que han ido adquiriendo más allá de la investigación en Sembramedia, ¿surge que estos nuevos medios también tienen nuevas agendas? Sí, completamente. Hay una característica que estamos empezando a ver en este último año. Primero, de los datos más importantes que descubrimos estudiando durante 4 años más de 800 medios, es que el 40% de los fundadores son mujeres de estos medios. Y eso tiene como consecuencias explícitas en la agenda, en el tipo de liderazgo, en el formato que tienen estas organizaciones, que en su gran mayoría son sin fines de lucro, por ejemplo, sin ponderar si está mejor que sea sin fines de lucro o con fines de lucro, pero claramente con una agenda mucho más inclinada hacia los derechos humanos y hacia el feminismo o abarcar el feminismo o problematizar el feminismo desde los distintos lugares en los que está cada una de estas mujeres. Por otro lado, claramente la cantidad de medios hiperlocales que se han fundado entendiendo necesidades locales y teniendo una barrera bastante baja para acceder a tener una plataforma, que es mucho más baja que en otro momento por el costo simple y estandarizado de ciertas tecnologías, que hace que se puedan crear esos espacios y que no requiera como de una gran producción o un gran equipo, y es algo que estamos viendo crecer muchísimo, porque hay claramente necesidades locales y es mucho más fácil conformar, fácil es una manera de decir, ¿no? Pero es como está más al alcance esa comunidad a la que querés servir, y el periodismo está tendiendo hacia ese modelo, acompañado de modelos económicos que son consistentes, como la membresía, la suscripción, donde hay una cercanía concreta con esa comunidad. ¿Qué pasa con las audiencias de estos medios creados por emprendedores, estos 800 medios? ¿Qué características tienen esas audiencias? ¿Hay público joven? Por ejemplo, una de las cosas que dicen los medios mainstream es, o uno de los problemas que tienen es acercarse a públicos por ahí más jóvenes que tal vez, está la sospecha, no sé si el hecho de que no están tan interesados en la actualidad o en la agenda pública. Entonces, ¿cómo es esa audiencia? Yo creo que hay muchas audiencias. En estos 800 medios hay, digamos, un conjunto de audiencias bastante diversas. Depende primero de la diversidad que enfrenta ese medio. No es lo mismo la audiencia de un medio independiente en Venezuela, como es el caso, no sé, de Efecto Cocuyo o del Pitazo, que tienen audiencias de, digamos, de distintas edades, de distintas demografías y se esfuerzan por llegar a distintas audiencias y poder
brindar un servicio para esas distintas audiencias, incluso yéndose del offline, yéndose del online. Digo. Claro. Pero después sí hay claramente una atención más a audiencias jóvenes o a renovar audiencias, que no necesariamente significa que son audiencias jóvenes, sino que a abrir las puertas a que se renueve esa audiencia, que es un ejercicio que en un grupo más pequeño y en un circuito de trabajo más acotado o en un flujo de trabajo más ágil, se puede dar de manera más constante que quizás en una super compañía que tiene, digamos, otros procesos más engorrosos. ¿Son más innovadores los medios emprendedores en algún aspecto, en otro? Yo creo que la innovación en este ecosistema se da a partir de procesos ágiles. Son innovadores en cuanto a ser recursivos para poder adaptarse a los desafíos que Internet les arroja. Pero pienso en Cuba y son innovadores a otro nivel y no es el concepto de innovación que nosotros podemos llegar a tener acá en Buenos Aires, por ejemplo. Pero hay innovación en términos de cómo distribuir contenido para que pueda ser visto en el offline, pero distribuirlo de manera online. Las estrategias son muy innovadoras para que conozcan el medio, para que crean en el medio. Digamos, en distribución hay muchísima innovación, que creo que es uno de los puntos en el cual este ecosistema tiene como muchas ventajas. Después, en la agilidad del modelo de negocio, creo que hay una creatividad bastante grande, pero hay muchas veces falta de guía o de modelos a seguir, porque es un ecosistema relativamente nuevo. Pero ¿En formatos, o lenguajes, o narrativas? En el caso de los formatos hay distintos desarrollos. No es la característica más fuerte, aunque obviamente siendo nativos digitales hay una comprensión del ecosistema digital y cómo se consume esa información, que obviamente es predominante ante medios que inician como producto o que se siguen distribuyendo en papel. Pero no necesariamente eso implica que todos saben cómo distribuir un gran contenido que produzca engagement, que produzca fidelización de la audiencia, que interactúe y que además proponga algo más allá, ¿no? Algo que esté innovando. Mijal, después del corte vamos a hablar sobre algo fundamental, sin el cual no hay periodismo, que es los modelos de financiamiento. Ya los estuviste mencionando, pero vamos a profundizar un poco en ese aspecto después de la pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Mijal Yastrebner, que es cofundadora de Sembra Media, directora de Sembra Media, periodista. Y había quedado pendiente la pregunta de todo muy bien, muy interesante, muy innovador, muy novedoso, nuevos temas, pero ¿cómo se paga? Bien, es una pregunta bastante que tiene un montón de respuestas posibles. Y básicamente la respuesta siempre proviene de cuál es la misión del medio. Si el medio está enfocado en resolver un problema puntual de una comunidad, si el medio está enfocado en dar cobertura a una temática en particular, es decir, si se especializa en un tema o se especializa en una metodología, como puede ser la verificación de datos, o se enfoca en una comunidad o en un nicho, como lo llamamos. Entonces, de ese objetivo principal proviene el modelo de negocio más ajustado o más coherente con ese medio. Y esa coherencia se construye básicamente pensando en cuál es el costo que tiene producir la mejor calidad de este producto
y cuáles son, digamos, dónde produzco valor y de dónde puedo recogerlo. Es decir, lo recojo directamente de la audiencia a la que sirvo, o este servicio que le ofrezco a esta audiencia le interesa que ocurra a un tercero o terceros, ¿no? Entender cuál es el contexto en el que eso pasa y quiénes se benefician de que el medio de ese servicio es la clave para determinar cuál es el modelo. Pero una de las cosas más importantes, y creo que, digamos, ya a este punto no tenemos ninguna duda, después de estudiar 4 años el ecosistema, es que sin diversificación no hay modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos siempre que el modelo tenga distintos huevos en distintas canastas, porque todos los huevos en una canasta son muy arriesgados, tanto para el ecosistema digital, que cambia constantemente, como para potenciales ataques, los hace susceptibles de sus ataques y además les quita agilidad, que es uno de los beneficios de ser un medio nativo digital. Entonces, claramente tienen que encontrarse 3, que es lo que la mayoría busca, 3 modelos específicos que van alternándose en función de cómo dan resultados o no. 3 fuentes de ingresos. 3 fuentes de ingresos diversas que a su vez tengan consistencia entre sí. Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo en Ecuador, GK, es un medio independiente que tiene 8 años, hoy por hoy, periodistas jóvenes de 30 y tantos, que tienen ya un equipo, digamos, bastante grande en su redacción, pero además de tener un medio digital que produce distintos tipos de productos, desde lo que el contenido que está en el sitio hasta lives sobre situaciones puntuales en Ecuador, o de cobertura de una votación o una legislación de algún tema dentro de su agenda. Cubren temas específicos y además tienen un programa de televisión. Este programa de televisión canaliza más que nada toda la publicidad, digamos, como la conocemos. No quiero decir publicidad tradicional, porque todo es publicidad. Pero tienen, digamos, está sosteniendo o encauzando la publicidad con las temáticas sensibles que tocan, como derechos humanos, medio ambiente, que es algo que cubren bastante, y luego en el sitio y en los newsletters dan una cobertura más en profundidad a temáticas o relacionadas con las comunidades dentro del país, las comunidades LGBT, o comunidades originarias, o distintos tipos de comunidades a las que, digamos, generalmente le dan cobertura, con las que trabajan y encauzan a partir de ese diálogo directo de ese producto, que monetizan a través de crowdfundings que después devienen en, digamos, una membresía y participación ciudadana. Y luego tienen otros modelos que trabajan como una agencia de branded content. Es decir, producen contenidos que siguen siendo parte de su agenda, pero con distintas marcas. Y lo interesante de este modelo es que son ellos quienes salen a buscar. Como ellos tienen, digamos, una serie de especialidades de cómo tratan estos temas, pueden salir a buscar organizaciones o empresas con las cuales trabajar que sean consistentes o que tengan intereses alineados con que se eche luz sobre esos temas. Un ejemplo concreto es, han hecho investigaciones no solamente en Ecuador, sino también en toda la región respecto de el abuso de niños por parte de integrantes de la iglesia, o abuso de niñas, o el problema cultural que existe con el incesto en el país. Todos estos temas los suelen cubrir con el apoyo, digamos, o como cliente a Planned Parenthood Global. Y esto es como esto es lo que te permite ser emprendedor. Salir vos a buscar quién es el partner correcto y alineado para dar coberturas en esos temas. Eso no quiere decir que vos pidas permiso, que vos apruebes las piezas con estos clientes, sino quiere decir que salís a buscar a alguien que realmente tiene intereses claros en el valor que producís. Y ahí empezamos a entrar en el terreno de la formación, de la preparación para todas estas funciones que hay que asumir dentro de un medio de estas características. Otra de las cosas que ha hecho Semana Media es relevar un poco la existencia de docentes o universidades o ámbitos de capacitación.
¿Cuáles son los primeros resultados que tuvieron ahí de ese relevamiento? ¿Qué descubrieron? Bueno, la verdad es que la investigación reveló en su gran mayoría datos que no nos ponen súper contentos, pero bueno, es la realidad y uno con un número delante tiene cosas para solucionar. Hasta ahora estaba detrás de nuestra nuca. Lo que descubrimos es que en Latinoamérica, del 100% de las carreras de comunicación, solo en 2,8% se enseña periodismo emprendedor. Alarmante, es algo que nos preocupa un montón. Nosotros como respuesta, desde que nació Sembra Media primero partimos de la base de estudiar qué pasa en este ecosistema, qué funciona, qué no funciona, qué existe, qué duró, qué no duró, por qué no duró, y cómo se mueven los periodistas de un medio a otro, cómo colaboran. De ese aprendizaje empezamos a enseñar y empezamos a detectar. Yo comencé siendo profesora de periodismo emprendedor, tratando de recolectar datos, y me encontré con Janine Warner, que es la otra fundadora, que estaba haciendo lo mismo, pero nos faltaba mucha información sobre qué pasaba en Latinoamérica, qué funcionaba y qué no funcionaba. Y a partir de estudiar y comprender pudimos empezar a enseñar, y creo que es una traba para muchos periodistas que quisieran enseñar esto, pero que no tienen información disponible de manera sistemática, por lo menos. Entonces es muy difícil entrar en el sistema académico sin tener este material. Entonces Sembra Media tiene como misión proveer esa información, y lo que vemos claramente es que donde hay enseñanza de periodismo emprendedor, hay nuevos emprendedores, hay nuevos medios, hay nuevas voces, hay un mayor control de la independencia editorial. Para nosotros los resultados son como súper claros, y por eso ahora estamos trabajando puntualmente en avanzar en la propuesta y empezar a trabajar con universidades para tratar de convencerlos de que realmente hay mucho que aportar a este ecosistema de nuevos periodistas que van a salir a un mercado en el que trabajen o no en medios independientes, funden o no nuevos medios, van a necesitar entender el negocio. Hay además como una especie de prurito, ¿no? Entre, no sé si decirlo ideológico, pero algo por el estilo, ¿no? En cuanto a que no, emprender es cosa de otros, lo mío tiene que ver con mirar la realidad, reflexionar con sentido crítico, contarla, etcétera, y no vincularme con aquello que dé sustentabilidad a ese rol, ¿no? Me parece que un poco por ahí la barrera ha estado, tal vez en parte ha estado por ahí. ¿Vos creés que va por ahí? Sí, creo que son varias cosas. En principio creo que hay un prejuicio lisboyano a hablar de dinero, porque, digamos, como está muy alineado con nuestro deber ser como periodistas, pensar en cómo impactamos socialmente, en qué repercusión tiene a nivel cívico lo que aportamos como periodistas, y no enfocarnos en cuánto vamos a ganar, de dónde va a venir el dinero, pero claramente esto nos evita de tener control sobre ello y de mantener como cierta responsabilidad al negocio de que sea todo limpio y transparente. Entonces creo que hay como una evitación en principio. Creo que esto igual en los últimos años ha cambiado un poco por las condiciones del mercado en general y otro poco porque se ha avanzado la conversación, pero creo que también hay una cosa bastante válida que he conversado y siempre estoy dispuesta a conversar con periodistas, que tiene que ver con precarizar más el trabajo del periodista. La realidad es que es muy difícil ser periodista, estar en la calle, siguiendo la historia, hablar con tus fuentes, verificar, publicar, editar, trabajar con otros, generar contenido audiovisual y a su vez estar detrás de administrar un negocio y manejar talentos. Es súper ambicioso y realmente creo que hay un punto válido en términos de no queremos que esté precarizado el rol del periodista. Creo que es importante que el periodista, cualquier rol que ocupe, entienda cómo se sustenta el lugar en donde trabaja. Y creo que aplica para cualquier profesión, en realidad, si lo llevamos a otras industrias. Pero en esta industria en particular me parece que es muy importante ser consistente.
Dicho esto, creo que cuando uno está ante la situación de pensar, bueno, cómo el periodismo que hago puede impactar a mayor escala que escribiendo esta nota, uno toma una decisión. Cuando tomas esa decisión de emprender un medio, probablemente resignas mucho de tu trabajo como periodista. Hay algunos que lo hacen, otros que no. Yo no recomiendo tener 7 sombreros al mismo tiempo, aunque pasa muchísimo. Pero manejar un negocio es manejar un negocio, es un trabajo en sí mismo. Mijal, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que hagas un par de referencias, por lo menos a 2 proyectos que yo tengo en mente, pero por ahí vos sumás algún otro. Uno es el fondo Velocidad y el otro es Metis, ¿no? Sí. Bueno, Velocidad es una aceleradora que creamos junto al Centro Internacional de Periodistas, ICFJ, y que pudimos hacer gracias al apoyo de Luminate, que es, digamos, una organización filantrópica que invierte en medios de manera filantrópica. Y generamos una aceleradora porque realmente lo que entendemos y tenemos claro ya a esta altura de nuestra investigación continua es que hay mucho talento, hay periodismo de calidad, hay equipos que han sabido perdurar en distintas circunstancias, pero hay mucho para subir la vara en términos de negocios y creemos que nosotros tenemos ese know-how. Esta aceleradora no solamente invierte, sino también forma, digamos. Yo creo que a pesar de que hay una inversión económica, hay una mayor inversión aún en capacitar, consultar. Un párrafo sobre Metis. Metis es una mentoría, es un programa de mentoría que hacemos gracias al apoyo de Google. La mentoría está enfocada en negocios para mujeres fundadoras de medios en toda Latinoamérica. Hay 9 fundadoras de medios en este momento de una aplicación en la que obtuvimos 109 solicitudes. 9 fueron las ganadoras y están en este momento siendo mentoreadas por otras fundadoras de medios y por una red global internacional de referentes en inversión, negocios digitales, negociación, management de todo el mundo. Mijal, muchas gracias. No, a vos. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Mijal Jastrebner, que es directora de Sembra Media.